Trabajando como mesera en un restaurante de lujo, la mujer se quedó paralizada al darse cuenta de que el cliente millonario era su difunto esposo. Ella se acercó y... Luciana siempre fue conocida por su determinación y resiliencia. Desde muy joven, la vida nunca le ofreció facilidades, pero eso no la detuvo en su lucha por sus sueños. A sus 27 años, finalmente estaba empezando a construir la vida que tanto deseaba. Trabajaba como mesera en un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, donde la clientela ostentaba riqueza y poder en cada aspecto de sus vidas. Aunque su trabajo era agotador y muchas veces poco valorado, a ella no le importaba. Sabía que era solo una fase temporal y que pronto su vida tomaría un nuevo rumbo. Luciana estaba embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con Carlos, un hombre que ella creía era el gran amor de su vida. Carlos era un empresario que aparentaba ser exitoso, siempre elegante y carismático. Desde que se conocieron, él parecía ser el compañero ideal, atento, cariñoso y con la promesa de un futuro estable. Aunque Luciana sabía que el negocio de Carlos tenía altibajos, nunca imaginó que algo estuviera gravemente mal. Esa mañana, sintiendo al bebé moverse suavemente en su vientre, Luciana sonrió al pensar en la sorpresa que le daría a Carlos. Estaba esperando el momento perfecto para contarle sobre el embarazo y hoy parecía ser el día ideal. Había imaginado muchas veces la expresión de alegría en el rostro de Carlos al descubrir que sería padre. Soñaba con una vida juntos, formando una familia y criando a su hijo con amor y dedicación. Durante su descanso en el trabajo, Luciana hojeó una revista sobre maternidad que había comprado. Cada página despertaba su imaginación sobre el futuro. «Nuestro bebé va a tener todo», pensó ella, sintiendo una mezcla de expectativa y ligera ansiedad. Sabía que las cosas podrían ponerse más difíciles económicamente, pero confiaba en Carlos. Él siempre le decía que todo iba a salir bien, que sus negocios estaban a punto de despegar. Lo único que Luciana deseaba era compartir su felicidad con él e iniciar juntos el viaje de la paternidad. Esa noche, después de su turno en el restaurante, Luciana fue a encontrarse con Carlos. Él parecía más agitado de lo normal, algo que notó en cuanto lo vio. «Necesito hablar contigo», dijo él abruptamente, antes de que ella pudiera decir algo. Luciana se preocupó, pero mantuvo la calma. «Yo también tengo algo que contarte», respondió con una sonrisa tímida, intentando aliviar la tensión. Se sentaron en el pequeño departamento que compartían, y Carlos empezó a hablar de sus deudas y los problemas con sus negocios. Lo que antes parecía ser solo un contratiempo pasajero, de repente sonó mucho más serio. Habló de acreedores despiadados y presiones que ella jamás imaginó que él estaba enfrentando. Su semblante estaba cargado. La sonrisa encantadora que tanto la había cautivado había desaparecido, dejando lugar a una expresión de desesperación. Luciana, intentando ser comprensiva, le tomó la mano. «Carlos, podemos enfrentar esto juntos. Todo va a salir bien. Vamos a superar esto», le dijo, creyendo que el amor que compartían era suficiente para atravesar cualquier dificultad. Sin embargo, Carlos no parecía compartir esa confianza. «Luciana, ¿no entiendes?», respondió él. Su voz se tornaba más grave. «Las cosas están fuera de control. Yo tengo deudas que nunca podré pagar. Y hay más». Antes de que pudiera terminar, Luciana, con el corazón acelerado, lo interrumpió. «Estoy embarazada, Carlos. Vamos a tener un hijo». Ella esperaba que esa noticia encendiera una chispa de esperanza en él, pero la reacción fue todo lo contrario a lo que esperaba. En lugar de alegría, vio pánico en los ojos de Carlos. Se quedó en silencio, desviando la mirada hacia el suelo. La sala se llenó de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido. Luciana sintió una punzada de miedo. Carlos siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, pero en ese momento parecía vulnerable y perdido. «Esto complica aún más las cosas», murmuró él, frotándose el rostro con las manos. «No sé qué hacer». Luciana no sabía qué decir. Lo que debía haber sido uno de los momentos más felices de su vida se estaba convirtiendo en una nube de incertidumbre. Algo andaba muy mal,
y la sensación de que una tormenta se avecinaba sobre ellos era inevitable. Carlos se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado al otro por la sala. Nunca quise que pasaras por esto, Luciana. Traté de protegerte, pero las cosas se salieron de control. Ahora estamos acorralados. Miró por la ventana, como si buscara una salida invisible. Necesito pensar en una solución. Quizá debería salir de la ciudad por un tiempo, desaparecer unos días. Luciana quedó atónita. ¿Desaparecer? ¿De qué estás hablando, Carlos? Estamos en esto juntos. No me dejes ahora. Ella se acercó a él, pero Carlos evitó su mirada, lo que la hizo darse cuenta de que, detrás de esa fachada de hombre seguro, había una verdad más oscura que aún no había revelado. El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas. Luciana sintió que el miedo se transformaba en una ola de inseguridad. En el fondo, sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, pero no podía imaginar hasta qué punto. Luciana no podía olvidar la expresión en el rostro de Carlos después de haberle revelado el embarazo. La alegría que esperaba no estaba ahí. En lugar de eso, lo que vio fue a un hombre desesperado, al borde de perder el control de todo. Trataba de entender la gravedad de la situación, pero Carlos, cada vez más reservado, solo aumentaba sus preocupaciones. En los días que siguieron, su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Salía de casa sin avisar a dónde iba y pasaba horas fuera, regresando siempre nervioso y evasivo. Cuando ella intentaba hablar, él cambiaba de tema o decía que estaba resolviendo cosas del trabajo. Sin embargo, Luciana empezó a sospechar que había mucho más que solo negocios en juego. Una noche, después de otro largo día de trabajo en el restaurante, Luciana llegó a casa y encontró a Carlos al teléfono. Hablaba en voz baja, pero el tono de urgencia era evidente. Trató de no interrumpir, pero la conversación despertó su curiosidad. «Ya te dije que lo voy a resolver», escuchó decir. «Aguanta solo un poco más. Voy a encontrar la forma de pagar. Solo necesito más tiempo». Tan pronto como Carlos colgó, Luciana preguntó con calma. «¿Con quién hablabas?» Carlos vaciló, claramente sorprendido de que ella hubiera escuchado parte de la conversación. «Con nadie importante, solo negocios». Desvió la mirada, evitando el contacto visual. «¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios te ponen tan nervioso?» Luciana siguió presionando, sintiendo que finalmente estaba cerca de descubrir la verdad. Carlos suspiró profundamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «Luciana, las cosas no están como tú crees. Estoy en una situación complicada, muy complicada». Se sentó en el sofá, pasándose las manos por el cabello. «Estoy en deudas enormes con personas peligrosas». La revelación golpeó a Luciana como un balde de agua fría. Durante toda su relación, Carlos se había mostrado seguro, en control, como si siempre supiera lo que hacía. Ahora parecía una sombra del hombre confiado que ella había conocido. ¿Deudas? ¿Qué tipo de deudas, Carlos? ¿Y con quién? Su voz era una mezcla de preocupación y enfado. «Con prestamistas», confesó finalmente, con la voz casi inaudible. Yo me metí con personas que prestan dinero, pensando que podría recuperar todo rápido con mis negocios, pero las cosas se complicaron. Ahora debo más de lo que puedo pagar, y ellos me están buscando». Luciana llevó la mano a la boca, en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Usureros? ¿Cómo Carlos había dejado que la situación llegara a este punto? «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con la voz temblorosa. «Podríamos haber resuelto esto juntos». Carlos negó con la cabeza. «No quería meterte en esto, Luciana. Pensé que podría arreglarlo solo, pero ahora está fuera de control». Ella se sentó a su lado, tratando de procesar lo que esto significaba para su futuro juntos. De repente, la noticia de su embarazo parecía un detalle insignificante comparado con el desastre financiero que enfrentaba Carlos. «Carlos, estoy embarazada. ¿Cómo crees que vamos a criar a un niño con esta situación encima? ¿Qué vas a hacer?» Carlos bajó la cabeza, como si se ahogara en sus propias decisiones.
No lo sé, Luciana. La única salida que veo ahora es desaparecer. Luciana frunció el ceño. ¿Desaparecer? ¿Cómo que desaparecer? ¿Te quieres escapar? El desespero comenzaba a apoderarse de ella. El hombre con el que había soñado pasar el resto de su vida ahora hablaba de dejarlo todo, incluyendo al hijo que estaban esperando, y huir. Sí, desaparecer, fingir que morí. Es la única manera de salir de esto, de escapar de esos tipos. Son peligrosos, Luciana. Ya lo pensé todo. Es la única forma de mantenernos a salvo. Ella se levantó de golpe, incrédula ante lo que estaba escuchando. ¿Estás hablando en serio? ¿Fingir tu muerte? Carlos, no puedes simplemente abandonar todo así. ¿Y yo? ¿Y nuestro hijo? ¿De verdad crees que eso va a solucionar las cosas? Carlos también se levantó, con la mirada fija en ella. Luciana, estoy intentando protegerte. Si me quedo, ellos van a ir tras los dos. No puedo permitir que eso pase. Si desaparezco, me olvidarán y tú y el bebé estarán a salvo. Luciana se quedó en silencio, asimilando lo que él había dicho. El pánico empezó a apoderarse de ella, pero trató de mantener la calma. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Cómo vas a desaparecer sin dejar rastro? Carlos respiró profundo. Ya lo tengo todo planeado. Creerán que morí en un accidente. Será rápido, sin dolor. Después de eso, podrás seguir con tu vida, sin peligro. La angustia invadió a Luciana. La idea de perder a Carlos de una manera tan brutal la aterrorizaba, pero sabía que la situación estaba completamente fuera de control. ¿Y crees que voy a poder seguir con mi vida después de algo así?, preguntó, con la voz quebrada por el dolor. Carlos no respondió. Sabía que lo que estaba pidiendo era impensable, pero, en el fondo, ya había tomado su decisión. A la mañana siguiente, una extraña sensación de vacío llenó el ambiente. Carlos se había ido temprano, dejando solo una nota sobre la mesa. «Vuelvo pronto. Tengo que arreglar unas cosas», decía el mensaje. Luciana leyó esas palabras varias veces, pero no lograban aliviar el peso que sentía en el pecho. Una parte de ella quería creer que Carlos encontraría una solución, pero otra, más realista, sabía que él se alejaba cada vez más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa, y cuando estaba, el silencio entre ellos era casi insoportable. Luciana trataba de seguir con su rutina, manteniéndose fuerte por el bebé que crecía en su vientre, pero la incertidumbre sobre el futuro lo hacía todo más difícil. Ella se había casado creyendo que Carlos sería su compañero, el hombre con quien podría contar en todo momento, pero ahora se estaba convirtiendo en una figura distante, casi irreconocible. Pasó un mes desde que Carlos empezó a hablar de huir, y entonces llegó el golpe final. Una mañana, Luciana recibió una visita inesperada. Era un hombre con un traje desgastado, con una expresión seria y amenazante. «Señora, estamos aquí para cobrar una deuda», dijo sin rodeos. Luciana frunció el ceño, confundida. «¿Deuda? ¿De qué deuda estás hablando?» El hombre dio un paso al frente, su presencia llenando el espacio. «Su marido, Carlos, nos debe una cantidad considerable y parece que no tiene intención de pagar. Estamos aquí para asegurarnos de que no huya de sus responsabilidades». El impacto recorrió el cuerpo de Luciana. La realidad de la situación que Carlos había creado comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Él realmente estaba involucrado con prestamistas, y ahora, con la ausencia de Carlos, ellos venían tras ella. «Yo no sé nada de esto», tartamudeó Luciana. «Carlos no me dijo nada sobre esas deudas». El hombre la miró de arriba abajo, con los ojos fríos como el hielo. «Eso no nos importa. Si él no aparece, tú tendrás que pagar por él». El pánico inundó a Luciana. Estaba embarazada, sin medios para pagar una deuda que ni siquiera sabía que existía. «No tengo dinero para pagar eso», dijo con la voz temblorosa. El hombre se encogió de hombros, indiferente a su angustia. «Ese no es nuestro problema. Solo estamos aquí para asegurarnos de que alguien pague. Volveremos y espero que la próxima vez tengas una mejor respuesta». Con eso,
se dio la vuelta y salió, dejando a Luciana sola, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Sintió que las lágrimas empezaban a formarse, pero se obligó a mantener el control. «No puedo derrumbarme ahora», se dijo a sí misma. «Tengo que ser fuerte por mi hijo». Los días siguientes fueron una pesadilla. Carlos desapareció por completo y Luciana estaba sola, teniendo que lidiar con las amenazas de los prestamistas y el miedo constante de que algo peor pudiera pasar. Intentó contactar a Carlos, pero su teléfono estaba apagado. El tiempo pasaba y sentía como si se hundiera cada vez más en un pozo sin fondo. No había nadie a quien recurrir. La familia de Luciana era pequeña y sin recursos, y lo último que ella quería era involucrarlos en su situación. Sin embargo, la situación empeoraba. Empezaron a llegar cartas, todas con avisos de cobro, algunas incluso con amenazas más directas. Luciana sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Necesitaba una solución, pero todas las puertas parecían cerradas. Una noche, después de otro turno agotador en el restaurante, Luciana finalmente se derrumbó. Sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles de cobros, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Se sentía traicionada, abandonada y completamente perdida. ¿Cómo pudo Carlos hacerle esto? ¿Cómo pudo dejarla sola para lidiar con las consecuencias de sus decisiones? Los meses pasaban y el miedo a un futuro incierto la consumía. Aún así, Luciana sabía que no podía rendirse. Su hijo era todo lo que tenía ahora y haría lo que fuera necesario para protegerlo. El embarazo avanzaba y, a pesar de las circunstancias, sentía una conexión profunda con el bebé. Cada movimiento que él hacía en su vientre le recordaba que, de alguna manera, encontraría fuerzas para seguir adelante. Fue entonces cuando llegó la noticia. Carlos estaba oficialmente muerto. Un accidente automovilístico, dijeron, el cuerpo carbonizado, irreconocible. Las autoridades confirmaron que el vehículo le pertenecía y no había dudas de que Carlos había fallecido en ese trágico accidente. Luciana se quedó en shock. Aunque sabía que Carlos había planeado desaparecer, escuchar que estaba muerto trajo una extraña sensación de cierre. Pero, al mismo tiempo, esto no parecía el final. Las deudas seguían sobre ella y las amenazas no habían desaparecido. Ahora, Luciana estaba completamente sola. Desamparada y con un hijo en camino, necesitaba encontrar una manera de sobrevivir. Lo que antes parecía una pesadilla, ahora era su nueva realidad. 5 años habían pasado desde el fatídico día en que Luciana supo de la muerte de Carlos. Esos años trajeron consigo muchas dificultades, pero también un profundo crecimiento personal. Luciana, ahora madre de un encantador niño llamado Miguel, se había adaptado a una nueva realidad. Sola, sin ningún tipo de apoyo financiero o emocional de Carlos, se vio obligada a luchar diariamente para mantenerse a sí misma y a su hijo. El trabajo en el restaurante de lujo seguía siendo su principal fuente de ingresos. Aunque no era lo que había soñado para su vida, la camarera se había convertido en una profesional ejemplar, conocida por su dedicación y eficiencia. Sus colegas y clientes admiraban su fuerza y resiliencia, pero pocos sabían de las batallas que enfrentaba diariamente. Para muchos, Luciana era solo una madre soltera luchando por sobrevivir en una gran ciudad, pero para ella misma era una mujer en reconstrucción. Miguel, con sus ojos curiosos y sonrisa contagiosa, era el centro de la vida de Luciana. Él representaba la esperanza y el amor incondicional que la mantenían en pie en los momentos más oscuros. Cada día que pasaba, se sentía más orgullosa de su pequeña familia y de cómo, a pesar de todas las adversidades, había logrado crear un ambiente seguro y amoroso para su hijo. Aquella mañana, Luciana se preparaba para otro turno en el restaurante. Se puso el impecable uniforme blanco, amarró el delantal a su cintura y se miró en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches mal dormidas, preocupaciones constantes y responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Pero, al mismo tiempo, había una determinación inquebrantable en su mirada. Había superado tanto y no permitiría que el pasado la siguiera atormentando.
Miguel corrió hacia la puerta, riendo. «Mamá, no te olvides de mi dibujo», dijo, entregándole un papel garabateado con un sol gigante y dos figuras tomadas de la mano. «¿Eres tú y yo?». Luciana sonrió, arrodillándose para mirar a su hijo a los ojos. «Voy a guardar esto con mucho cariño. Gracias, mi amor». Lo abrazó, sintiendo cómo ese pequeño gesto llenaba su corazón de fuerza. Con Miguel dejado al cuidado de la vecina, quien amablemente lo ayudaba mientras Luciana trabajaba, se dirigió al restaurante. Caminó por las calles de la ciudad, que esa mañana parecían especialmente agitadas. Coches pasando, personas corriendo, y el constante ruido de la vida urbana. Luciana estaba sumida en sus propios pensamientos, pero un extraño sentimiento flotaba en el aire, como si algo inesperado estuviera por suceder. Al llegar al restaurante, fue inmediatamente envuelta por la frenética rutina. El restaurante estaba lleno como de costumbre, los clientes conversando en voz alta, platos siendo servidos constantemente. Luciana colocó la bandeja bajo su brazo y comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: atender, sonreír y asegurarse de que cada cliente tuviera la mejor experiencia posible. Mientras se movía de mesa en mesa, algo captó su atención al otro lado del salón. Un grupo de hombres bien vestidos, visiblemente ricos, estaba siendo atendido. Reconocía ese tipo de cliente: empresarios, políticos y figuras públicas, siempre exigiendo el mejor trato. Sin embargo, fue el hombre sentado en la cabecera de la mesa quien hizo que el corazón de Luciana se detuviera por un instante. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas. Su mente debía estar jugándole una mala pasada. Después de todo, ella creía que Carlos estaba muerto, pero a medida que miraba más de cerca, el shock la invadió. Ese rostro, ese perfil, era Carlos. El hombre que había desaparecido de su vida hacía 5 años estaba allí, frente a ella, vivo, saludable y ostentando una vida de lujo que ella jamás habría imaginado. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Luciana se quedó parada, sosteniendo la bandeja con fuerza, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. El hombre que ella creía muerto, que había fingido su propia muerte, ahora estaba de vuelta en su vida de una manera que nunca hubiera esperado. Estaba acompañado de una mujer deslumbrante, joven y vestida con ropa cara. La amante, sin duda, pensó Luciana. La misma mirada encantadora que solía dirigirle a ella ahora estaba enfocada en la nueva mujer a su lado. El dolor y la ira burbujeaban dentro de Luciana. ¿Cómo se atrevía a aparecer de esa manera, como si nada hubiera pasado? Pero Luciana ya no era la mujer vulnerable de antes. 5 años de lucha la habían transformado. Era una madre, una sobreviviente, una mujer que había aprendido a luchar por sí misma. Y ahora, allí, viendo a Carlos de nuevo, algo dentro de ella cambió. No sería la víctima esta vez. Respirando profundamente, Luciana ajustó la bandeja en sus manos, miró una vez más a Carlos y tomó una decisión. No lo confrontaría en ese momento, pero eso no quedaría sin respuesta. De alguna manera, encontraría la manera de ajustar cuentas con el hombre que la había dejado desamparada y sola. La vida de Luciana acababa de cambiar una vez más. El pasado que había intentado olvidar acababa de tocar a su puerta, y esta vez estaba lista para enfrentarlo. Luciana intentó mantener el enfoque en su trabajo, pero su mente estaba en completo caos. Ver a Carlos allí, vivo y saludable, fue como revivir una pesadilla que había intentado enterrar. Parecía exactamente el mismo, tal vez incluso más confiado y ostentoso que antes. La única diferencia era la mujer a su lado, una joven claramente cómoda en el mundo de riqueza que Carlos ahora disfrutaba. La vida que había construido después de morir parecía floreciente, mientras que Luciana había luchado cada día para criar al hijo que él ni siquiera sabía que existía. Con cada paso que daba por el salón del restaurante, su mente volvía al pasado. Las promesas rotas, las noches en vela pensando en cómo sobrevivir y, sobre todo, la traición de Carlos. La había dejado sin explicaciones, fingiendo su propia muerte y arrojándola a un abismo de deudas e incertidumbres. Y ahora, como si nada hubiera pasado,
estaba allí, riendo y disfrutando de una comida cara, sin ninguna preocupación aparente. Luciana sabía que necesitaba confrontarlo, pero ese momento no podía apresurarse. Aún estaba asimilando el impacto de verlo nuevamente. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a él? ¿Sería capaz de mirarla a los ojos y admitir todo lo que había hecho? No lo sabía, pero una cosa era segura: no dejaría que esto pasara. Necesitaba respuestas, y esta vez no aceptaría más mentiras. La cena de Carlos y sus amigos continuaba. Las risas resonaban en la sala, en contraste con el torbellino de emociones que Luciana sentía por dentro. Observaba a lo lejos, tratando de controlar la ira que crecía con cada segundo. La mujer junto a él, una joven rubia y bien vestida, parecía completamente inmersa en la conversación. Carlos, por su parte, mostraba el mismo encanto que un día había conquistado a Luciana, pero ahora todo parecía falso, superficial. Finalmente, la cena terminó. Carlos y sus acompañantes comenzaron a levantarse, listos para dejar el restaurante. Luciana sintió su corazón acelerarse. Este era el momento. No podía dejar que se fuera sin decir algo, sin confrontarlo. Entonces, sin pensarlo 2 veces, tomó la bandeja y caminó hacia la mesa donde él estaba. Sus pasos eran firmes, pero el nerviosismo le revolvía el estómago. ¿Carlos?, lo llamó manteniendo la voz firme. Él se dio la vuelta lentamente y por un breve instante sus ojos se encontraron. El asombro en su rostro era evidente. No esperaba verla ahí. Quizás ya no esperaba volver a verla. Luciana se acercó, deteniéndose a unos pasos de él. «No estás muerto, estás aquí, vivo, mientras yo pasé años creyendo que estabas muerto». La expresión de Carlos cambió de sorpresa a algo más sombrío. Miró a su alrededor, probablemente preocupado por la escena pública. «Luciana, esto no es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?». Ella se rió, incrédula. «Entonces dime, ¿qué es? ¿Fingiste tu muerte? ¿Me dejaste sola, embarazada, endeudada y ahora apareces aquí como si nada hubiera pasado?». La joven rubia a su lado miró a Carlos, confundida. «Carlos, ¿quién es esta mujer?», preguntó, su voz cargada de irritación. Pero Carlos no respondió. Estaba fijo en Luciana, como si intentara comprender qué decir. «Necesitamos hablar en privado», dijo él, con una frialdad que hizo que Luciana se estremeciera. Era como si el hombre al que había amado hubiera desaparecido por completo. «Ahora no es el momento». Luciana sintió cómo la ira burbujeaba dentro de ella. «¿Ahora no es el momento? Ahora es el único momento. Me dejaste sin nada, Carlos. Huiste de tus responsabilidades, fingiste tu muerte. Tengo todo el derecho de hablar contigo, aquí y ahora». Carlos volvió a mirar a su alrededor, preocupado por las personas que empezaban a notar el enfrentamiento. «Por favor, Luciana, no aquí». Ella dudó. Parte de ella quería quedarse ahí, exponer la verdad ante todos, pero otra parte sabía que, si quería respuestas reales, necesitaría una conversación más privada. Además, la presencia de la mujer junto a Carlos, claramente ignorante de la verdad, complicaba aún más la situación. «Me vas a ver mañana, Carlos», dijo finalmente, retrocediendo un paso. «En el mismo lugar donde me dejaste, y esta vez no aceptaré excusas». Carlos asintió, visiblemente incómodo. La mujer a su lado seguía insistiendo para que le explicara qué estaba pasando, pero él solo movió la cabeza, indicando que hablarían más tarde. Luciana se dio la vuelta, con el corazón latiendo fuerte. Había logrado enfrentarlo, pero sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. Mañana, en el mismo lugar donde había fingido su muerte, obtendría las respuestas que tanto buscaba. Y nada, absolutamente nada, le impediría obtener la justicia que merecía. Mientras el grupo de Carlos abandonaba el restaurante, Luciana se quedó ahí, observándolos salir. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad por lo que estaba por venir. La mujer que Carlos había abandonado hace 5 años ya no existía. Ahora era una madre, una luchadora, y Carlos lo descubriría de la peor manera. A la mañana siguiente,
Luciana sentía el peso de la expectativa sobre sus hombros. Sabía que ese día sería decisivo, el día en que finalmente enfrentaría a Carlos de verdad y buscaría las respuestas que la atormentaban desde hacía 5 años. Tras el breve y tenso encuentro en el restaurante, no podía dejar de pensar en lo que diría. Su mente repasaba los escenarios. ¿Qué diría él? ¿Intentaría justificar lo injustificable? Estaba decidida a no dejar que sus excusas la debilitaran. Carlos necesitaba entender la profundidad del dolor que había causado. Con Miguel en la escuela y el turno en el restaurante pospuesto por un día, Luciana se dirigió al lugar donde todo se había derrumbado, el pequeño departamento que una vez compartió con Carlos. Ahí fue donde vivieron sus mejores y peores momentos, donde ella había imaginado una vida junto al hombre que amaba y donde él la había dejado sola y perdida. Al llegar, se quedó parada frente a la puerta durante unos minutos, intentando calmar la tormenta interna que se agitaba. El edificio seguía teniendo el mismo aspecto envejecido y descuidado de cuando vivían ahí. El tiempo parecía no haber pasado por ese lugar, excepto para Luciana, cuya vida había cambiado por completo desde entonces. Estaba a punto de golpear la puerta cuando escuchó pasos. Carlos apareció en la entrada del edificio, el mismo hombre que había dejado atrás, pero ahora con un aire más endurecido. Ya no era el joven empresario que ella conoció, sino un hombre que claramente había pasado por cosas que nunca le había contado. Sin embargo, eso no disminuía la rabia y el dolor que Luciana sentía. «Viniste», dijo él, con una voz controlada, pero que claramente cargaba cierta tensión. «Claro que vine», respondió Luciana, manteniendo la mirada firme. «Tenemos mucho de qué hablar». Carlos asintió con la cabeza y se acercó a ella. Abrió la puerta del departamento e hizo un gesto para que entrara. Luciana dudó por un momento antes de seguirlo. Al entrar, el familiar olor a madera vieja y las paredes descascaradas le trajeron una oleada de recuerdos. Recuerdos buenos y malos, mezclados en una cacofonía de emociones que trató de reprimir. Carlos cerró la puerta detrás de ellos y se quedó de pie, recargado en la pared, como si estuviera esperando que Luciana empezara. Pero ella no tenía intención de suavizar las cosas. Entonces, ¿qué tienes que decir para justificar lo que hiciste? Huir, fingir tu propia muerte, dejarme sola, endeudada, embarazada. ¿Qué tienes que decir, Carlos? Él respiró hondo antes de hablar, con la mirada fija en el suelo. Yo sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó, pero tenía que huir, Luciana. Estaba acorralado. Las deudas con los prestamistas, las amenazas. Pensé que, si moría, estarías en paz, que no irían tras de ti. Luciana soltó una risa amarga. ¿Pensaste que morir lo resolvería todo? No, Carlos. Ellos siguieron viniendo. Vinieron tras de mí. Tuve que lidiar con todo eso, sola, mientras tú vivías tu nueva vida con otra mujer. Me abandonaste a mí y a nuestro hijo. Los ojos de Carlos se abrieron con sorpresa. ¿Hijo? ¿Nosotros? ¿Nosotros tenemos un hijo? Luciana sintió cómo la rabia crecía. ¿Cómo podía fingir sorpresa? Sí, Carlos. Un niño, Miguel, tiene 5 años y nunca ha conocido a su padre porque decidiste desaparecer. Carlos parecía afectado, pero Luciana no estaba dispuesta a dejar que su culpa o arrepentimiento cambiaran lo que necesitaba decir. Huiste de tus responsabilidades, no solo conmigo, sino con tu propio hijo. Y mientras tú estabas ahí, viviendo tu vida, yo tuve que lidiar con las consecuencias de tus decisiones. Pasé años creyendo que estabas muerto, y lo peor es que pensaba que era mi culpa, que no había visto las señales. Carlos intentó acercarse, pero Luciana dio un paso atrás, levantando la mano para detenerlo. No, no pienses que puedes simplemente aparecer y arreglar todo con palabras. Destruiste mi vida, Carlos. Tuve que reconstruir todo desde cero. Me convertí en una mujer que no te necesita. ¿Y ahora crees que puedes volver y simplemente pedir disculpas? Carlos bajó la cabeza. Sé que cometí errores terribles. Sé que nada de lo que diga te va a dar paz. Pero, por favor, déjame intentar arreglar esto. Déjame conocer a nuestro hijo. Déjame hacer algo bien, al menos una vez.
Luciana guardó silencio por un momento, sintiendo cómo el dolor en su pecho aumentaba. Parte de ella quería permitir que Carlos conociera a su hijo, pero otra parte no estaba segura de que él mereciera ese derecho. Había fallado en todo lo importante. No sé si puedo permitir eso, Carlos, no después de todo. Lo entiendo, dijo él con tono resignado, pero déjame intentarlo. Déjame pagar lo que debo, no solo financieramente, sino con acciones. Necesito intentar hacer lo correcto. Luciana lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Parte de ella aún estaba demasiado herida para pensar con claridad. Voy a pensarlo, pero no creas que eso borra lo que hiciste. Ya no soy la mujer que dejaste atrás. No te necesito para seguir adelante. Carlos asintió, sabiendo que esa conversación era solo el principio. Había mucho más que enfrentar, pero Luciana había dejado claro que no lo dejaría salir impune. Luciana salió del apartamento sin mirar atrás, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. Las palabras de Carlos aún resonaban en su mente, pero ella estaba decidida. Él no podía simplemente aparecer después de 5 años y esperar que todo se arreglara con una disculpa. Luciana sabía que él había causado más dolor del que cualquier reparación podría borrar. Lo que tenía ahora era resultado de su propia fuerza, y no permitiría que Carlos volviera a dominar su vida. Al caminar por las calles, el viento frío de la mañana de otoño le trajo una mezcla de alivio y angustia. Alivio por haber enfrentado finalmente a Carlos, y a la vez angustia por la incertidumbre de qué hacer a continuación. Miguel era su prioridad, y ella necesitaba pensar con claridad en lo que sería mejor para él. Aunque Carlos fuera el padre biológico, había renunciado a ese papel cuando fingió su propia muerte y la dejó sola. ¿Qué garantía tenía de que no lo haría de nuevo? Al llegar a casa, Luciana encontró a Miguel jugando en el suelo de la sala, rodeado de carritos de juguete que había esparcido por todos lados. Él la miró con la sonrisa inocente que siempre le calentaba el corazón. «Mamá, mira lo que hice», dijo, señalando un circuito improvisado con los carritos. Luciana sonrió, arrodillándose para observar la creatividad de su hijo. «Está increíble, mi amor. Eres tan inteligente», lo elogió, abrazándolo con fuerza. Miguel era todo su mundo, y la idea de involucrar a Carlos en su vida era algo que ella necesitaba pensar con mucho cuidado. Se levantó, mirando las cuentas acumuladas en la mesa de al lado. La realidad era que, a pesar de todo su esfuerzo, la vida seguía siendo dura. El trabajo en el restaurante cubría los gastos, pero apenas quedaba para emergencias o cualquier tipo de confort extra. Quizá, solo quizá, permitir que Carlos ayudara financieramente podría aliviar esa carga, pero, al mismo tiempo, no quería depender de él para nada. Al día siguiente, mientras Miguel estaba en la escuela, Luciana decidió dar el siguiente paso en su plan. Fue a la oficina de un abogado para entender mejor sus derechos y la mejor manera de lidiar con la situación. Sentada en la pequeña sala de espera, se pasó la mano por el cabello, reflexionando sobre todas las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. El abogado, un hombre de mediana edad con una expresión seria, la llamó para entrar. «¿En qué puedo ayudarla, señora Luciana?», le preguntó, con una mirada atenta. Luciana le explicó todo: la desaparición de Carlos, cómo fingió su muerte, la deuda que dejó atrás y su reciente reaparición en su vida. «Bueno, lo primero que tenemos que entender», comenzó el abogado, «es que él cometió un delito al fingir su muerte y dejarte en una situación tan vulnerable. Si quieres, podemos demandarlo tanto civil como penalmente». Luciana lo pensó. La idea de llevar a Carlos ante la justicia era tentadora, pero no estaba segura de querer iniciar una batalla legal que podría durar años. Lo que realmente quería era seguir adelante, asegurarse de que Miguel tuviera todo lo que necesitaba y que Carlos se mantuviera fuera de sus vidas. «Entiendo que el proceso legal puede ser una opción», dijo ella, «pero lo que quiero es resolver esto de una manera que no le cause más trauma a mi hijo. Él no sabe nada aún. No sé cómo manejar esto». El abogado asintió. «También tienes derecho a exigir una pensión alimenticia.
Él es el padre y tiene la responsabilidad de ayudar económicamente a cuidar de Miguel, independientemente de lo que haya pasado entre ustedes. Luciana asintió, comprendiendo las opciones. Exigir ayuda económica podría aliviar su situación, pero temía que eso trajera de vuelta a Carlos a sus vidas de forma permanente. Y sobre todo, Miguel no sabía nada sobre su padre. «Voy a pensarlo», dijo Luciana al levantarse. «Necesito tiempo para decidir cuál es el mejor camino a seguir». Salió de la oficina sintiendo el peso de las decisiones que tenía que tomar. Lo que fuera que hiciera, sabía que el futuro de Miguel estaba en juego y no podía actuar de manera impulsiva. En el camino de vuelta a casa, las dudas comenzaron a apoderarse de su mente. ¿Podría Carlos realmente cambiar? Parecía arrepentido, pero ¿sería eso suficiente para darle una nueva oportunidad? Y, sobre todo, ¿merecía Miguel conocer al padre que nunca supo que existía? Esas preguntas la perseguían, pero Luciana sabía que, antes que nada, debía proteger a su hijo. Esa noche, mientras Miguel dormía, Luciana se sentó a la mesa con una taza de té, observando el vacío del apartamento. Había logrado superar tantas cosas sola, sin necesitar a Carlos, pero ahora él estaba de vuelta, ofreciendo soluciones y promesas que ella no sabía si podía aceptar. Había mucho en juego, y el corazón de Luciana estaba dividido entre darle una oportunidad a Carlos para que asumiera sus responsabilidades o mantener las puertas cerradas y seguir adelante como siempre lo había hecho. Pero algo era seguro: no dejaría que Carlos entrara en sus vidas sin garantías. Si él quería ser parte de la vida de Miguel, tendría que demostrar que estaba dispuesto a ser el hombre que nunca fue. Y esa era una decisión que Luciana tomaría por sí misma, sin dejarse llevar por las palabras de él. Luciana se despertó con un sentimiento de resolución. El día anterior había sido un torbellino de dudas, pero ahora sabía lo que debía hacer. Carlos, por más que ofreciera ayuda e intentara redimirse, no merecía una nueva oportunidad de entrar en la vida de ella y de Miguel sin pruebas concretas de que realmente había cambiado. Ella no podía confiar solo en palabras, pero había algo que tenía claro: el futuro de Miguel no podía verse comprometido por las acciones pasadas de Carlos. Después de dejar a Miguel en la escuela, Luciana decidió que era momento de resolver parte de la situación. Tomó el teléfono y llamó a Carlos, fijando un encuentro en el parque donde solían pasear años atrás. Esta vez, estaba lista para poner todas las cartas sobre la mesa y tomar la decisión que creía sería la mejor para su hijo. El parque estaba relativamente vacío cuando Luciana llegó. El viento movía las hojas de los árboles y el aire fresco ayudaba a despejar su mente. Vio a Carlos sentado en una de las bancas, pareciendo un poco más serio que la última vez que lo había visto. Se levantó cuando la vio acercarse. «Gracias por venir, Luciana», dijo con la voz tensa, como si estuviera anticipando una confrontación. Ella se sentó en la banca a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Vine porque necesitamos cerrar esta historia. No puedo seguir con estas dudas, Carlos, y necesito pensar en lo mejor para Miguel». Carlos asintió. «Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que puedo ser parte de su vida. Sé que cometí errores horribles y no hay excusa para lo que hice, pero quiero arreglar las cosas». Luciana lo interrumpió, manteniendo un tono firme. «Carlos, arreglar las cosas no es tan fácil. Me dejaste con una deuda enorme, te escapaste de tus responsabilidades y desapareciste sin ninguna explicación. Todo lo que viví en estos 5 años fue consecuencia de tus decisiones y no puedo simplemente olvidar eso». Carlos bajó la cabeza, claramente consciente de la gravedad de sus acciones. «Lo sé. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo ayudar ahora. Económicamente, emocionalmente. Quiero estar presente para Miguel». «También es mi hijo». Luciana respiró hondo, tratando de contener la rabia que aún burbujeaba dentro de ella. Parte de ella quería creer que él estaba arrepentido y que, de hecho, asumiría sus responsabilidades, pero sabía que no podía dejar que esto sucediera sin garantías reales. «He pensado mucho en esto», comenzó ella, «y decidí que puedes ayudar económicamente. No voy a negar que estoy luchando para criar a Miguel sola. Si realmente quieres hacer tu parte, entonces aceptaré tu ayuda.
Pero en cuanto a estar presente en su vida, Luciana dudó un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Aún no sé si puedo confiar en ti para eso. No sé si te quedarás o desaparecerás de nuevo. Carlos la miró, con sus ojos mostrando el dolor de escuchar esas palabras. Entiendo que tengas dudas, y haré lo que sea necesario para probar que estoy aquí para quedarme. Quiero ser el padre que Miguel merece, Luciana. Solo necesito una oportunidad. Luciana no quería ceder tan fácilmente. Ya tuviste tu oportunidad, Carlos. No voy a dejar que entres en la vida de Miguel y luego le rompas el corazón, como lo hiciste conmigo. Si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras. Carlos asintió, claramente aceptando las condiciones que ella imponía. Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacerlo. Lo que necesites, estoy aquí. Luciana se levantó señalando que la conversación había terminado. Hablaré con mi abogado sobre la ayuda financiera. Y en cuanto a Miguel, si realmente quieres conocerlo, lo haremos poco a poco. Pero no esperes que las cosas cambien de la noche a la mañana. Carlos parecía aliviado, incluso con las condiciones estrictas. Agradezco que me des esta oportunidad, Luciana. No la voy a desperdiciar. Ella lo miró, todavía escéptica. Espero que no lo hagas, porque lo último que quiero es que Miguel sufra por tus decisiones. Dicho esto, Luciana comenzó a caminar hacia la salida del parque, sintiéndose extrañamente aliviada por haber cerrado parte de esa historia. Sabía que las heridas que Carlos había dejado no sanarían tan fácilmente, pero al menos, ahora, ella tenía el control de la situación, y Miguel seguiría siendo su prioridad, como siempre lo había sido. En los días que siguieron, Luciana se mantuvo ocupada. Cuidaba de Miguel, continuaba con su trabajo en el restaurante y lidiaba con los asuntos legales relacionados con la ayuda financiera que Carlos había prometido. Aunque las heridas emocionales estaban lejos de sanar, sentía que había dado el primer paso hacia un nuevo comienzo, un comienzo en el que ella establecía las reglas. Pero a pesar de todas las medidas de seguridad que estaba tomando, Luciana sabía que Carlos aún representaba un riesgo. Había prometido quedarse, ayudar, pero la duda siempre estaría presente. Y estaba preparada para lo que viniera. Esta vez, Luciana no sería tomada por sorpresa. Carlos ahora formaba parte de su vida nuevamente, pero bajo sus condiciones. Y eso era lo más importante. Los días posteriores al encuentro en el parque fueron extrañamente tranquilos. Luciana seguía su rutina, cuidando de Miguel y trabajando en el restaurante. Sentía que, a pesar del torbellino emocional causado por el regreso de Carlos, las cosas, finalmente, estaban acomodándose. La decisión de permitirle ayudar económicamente había aliviado un poco su carga, pero Luciana seguía en un constante estado de alerta, desconfiada de cualquier movimiento que Carlos pudiera hacer. Sin embargo, Carlos parecía decidido a demostrar que había cambiado. Pasaron semanas y cumplía con sus promesas. Enviaba dinero regularmente para ayudar con los gastos de Miguel y no insistía en conocer al niño de inmediato, como Luciana había establecido. Esa postura de paciencia, aunque sorprendente, no era suficiente para disolver las capas de desconfianza que Luciana aún sentía. Esa tarde, mientras terminaba otro turno en el restaurante, sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de Carlos. «Necesitamos hablar. Algo importante». Luciana frunció el ceño. ¿Qué podría ser tan urgente? Al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina, reflexionando durante unos minutos antes de decidir responder. No quería tomar ninguna decisión apresurada. Finalmente, escribió: «Nos vemos mañana en el mismo parque a las 10 a.m». El día siguiente llegó, y Luciana, como de costumbre, dejó a Miguel en la escuela antes de dirigirse al parque. Cuando llegó, encontró a Carlos sentado en la misma banca de antes, visiblemente nervioso. Se levantó al verla acercarse. «Gracias por venir», dijo, sin rodeos. Luciana cruzó los brazos, manteniendo una postura firme. ¿Qué era tan urgente que teníamos que vernos ahora? Carlos respiró hondo, intentando encontrar las palabras.
He decidido que necesito pagar por todo lo que hice, Luciana. No solo por lo que te hice a ti y a Miguel, sino por todas las mentiras, por todo lo que dejé atrás. Ya no puedo vivir con esto. Luciana lo miró, incrédula. ¿De qué estás hablando? Él bajó la cabeza por un momento antes de continuar. Fui un cobarde. Cuando fingí mi muerte, no solo huí de ti y de las deudas, sino de todos los crímenes que cometí. Estaba involucrado en cosas peores de lo que imaginas. Me hundí en esquemas ilegales para tratar de salvar mis negocios y, cuando todo salió mal, opté por desaparecer. Y ahora sé que tengo que pagar por eso. Luciana sintió una mezcla de confusión y enojo al mismo tiempo. ¿Estás hablando de crímenes? Carlos, ¿qué hiciste? Me metí con gente peligrosa, Luciana. No eran solo prestamistas. Había otras personas, otras cosas que hice para intentar recuperar el dinero que perdí. Y ahora sé que lo correcto es confesar. Confesar a las autoridades y enfrentar las consecuencias. Luciana lo miró en silencio durante unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Parte de ella se sentía aliviada de que Carlos, finalmente, estuviera asumiendo la responsabilidad por sus actos, pero otra parte estaba preocupada por el impacto que eso tendría en la vida de Miguel. Si Carlos iba a la cárcel, volvería a estar ausente en la vida de su hijo. Sin embargo, sabía que él tenía que enfrentar la verdad, tanto para su redención como para que Miguel no heredara las sombras de los errores de su padre. ¿Estás dispuesto a ir a la cárcel, a enfrentar las consecuencias de todo esto?, preguntó Luciana, con la voz llena de incertidumbre. Carlos asintió. Sí, lo estoy. Hice muchas cosas mal, y no puedo seguir huyendo. Ya huí demasiado. Luciana suspiró, aún sin saber cómo sentirse. ¿Y qué esperas que yo haga? ¿Cómo afecta esto a Miguel? Carlos la miró con una mezcla de culpa y tristeza. No quiero que Miguel pague por mis errores. Todo lo que quería era darle una vida mejor, pero sé que lo arruiné. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que no tenga que cargar con el peso de mis crímenes. Quiero que crezca sabiendo que su padre, al menos una vez, hizo lo correcto. Las palabras de Carlos impactaron a Luciana como un golpe. Nunca había esperado que él llegara a ese punto, a un deseo genuino de redención, incluso si eso significaba sacrificar su libertad. Aún así, ella sabía que esa decisión cambiaría todo. No sé qué decir, admitió Luciana, su voz más suave de lo que pretendía. Carlos dio un paso hacia adelante, manteniendo los ojos fijos en los de ella. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que, sin importar lo que pase, siempre voy a querer lo mejor para ti y para Miguel. Sé que nunca podré compensar lo que hice, pero al menos puedo intentar dejarle un legado de honestidad. Luciana cerró los ojos por un momento, sintiendo la confusión de emociones. El enojo que sentía hacia Carlos aún estaba ahí, pero al mismo tiempo había alivio en saber que él estaba, finalmente, dispuesto a enfrentar sus demonios. Sabía que, sin importar cómo terminara esta historia, ella y Miguel seguirían adelante. Tenían su propia vida, construida con la fuerza que jamás imaginó tener. «Espero que esta vez estés hablando en serio, Carlos», dijo Luciana, al final, «porque Miguel merece, más que nada, un padre que sea honesto con él». Carlos asintió, y por primera vez, Luciana vio en sus ojos algo que parecía genuino. Él estaba listo para enfrentar las consecuencias, y ahora solo quedaba para ella seguir adelante y asegurarse de que Miguel tuviera la mejor vida posible. Luciana salió del parque sintiendo una mezcla de alivio e incertidumbre. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, y sabía que lo que él había dicho era en serio. Por primera vez, parecía que realmente estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos, algo que ella nunca pensó que haría. Sin embargo, había una parte de Luciana que aún se mantenía cautelosa, una parte que se negaba a creer completamente en sus promesas hasta que él realmente demostrara que era capaz de cambiar. Durante los días siguientes, Luciana trató de enfocarse en su rutina. No le había contado nada a Miguel sobre los encuentros con su padre.
Pensaba que era demasiado pronto para involucrar al niño en algo que todavía estaba en proceso. Lo último que quería era crearle expectativas a Miguel sobre un padre que tal vez no estuviera presente como él lo necesitaba. Sin embargo, la presencia de Carlos siempre estaba ahí, rondando en su mente. Las conversaciones que tuvieron, el deseo de redención que él había mostrado, todo eso formaba parte de las reflexiones silenciosas de Luciana mientras seguía con su día a día. A pesar de todo lo que había pasado, no podía evitar pensar si, de hecho, darle la oportunidad a Carlos de conocer a Miguel era lo correcto. Un día, mientras Luciana terminaba su turno en el restaurante, recibió una llamada inesperada. Era el abogado con quien había hablado anteriormente. «Señora Luciana, quería informarle que Carlos decidió transferir una cantidad considerable a una cuenta a nombre de Miguel. Parece que está tratando de asegurar el futuro financiero de su hijo». Luciana guardó silencio durante unos instantes, procesando la información. «¿Cuánto transfirió?», preguntó, sin saber qué esperar. «Lo suficiente para garantizar que Miguel tenga apoyo para sus estudios y otros gastos futuros. Es una cantidad sustancial». Luciana no sabía cómo reaccionar. Por un lado, era un alivio saber que Carlos, finalmente, estaba asumiendo parte de su responsabilidad. Por otro lado, eso no cambiaba el hecho de que aún debía mucho más en términos emocionales. El dinero podría garantizar que Miguel tuviera oportunidades que ella sola no podría proporcionarle, pero lo que Miguel realmente necesitaba era estabilidad y confianza. «Gracias por avisarme», le dijo al abogado, terminando la llamada. Al colgar el teléfono, Luciana se permitió reflexionar por un momento. Estaba claro que Carlos estaba tratando de redimirse de todas las maneras posibles, pero para ella, la cuestión seguía siendo más compleja que simplemente proveer dinero. Se trataba de presencia, de responsabilidad y, sobre todo, de amor. En el camino a casa, Luciana pasó por la escuela de Miguel para recogerlo. El niño salió corriendo con su energía habitual y una sonrisa que siempre le calentaba el corazón. «Mamá, mamá, hoy tuvimos clase de dibujo. Hice un dibujo de nosotros dos». Luciana sonrió, tomando la pequeña mano de su hijo mientras él le mostraba orgulloso el papel lleno de colores. «Está hermoso, mi amor», le dijo, sintiendo que la simplicidad de ese momento contrastaba con todas las complicaciones que su vida había tomado últimamente. Cuando llegaron a casa, Luciana puso a Miguel a jugar mientras ella preparaba la cena. Empezaba a sentir que tal vez las cosas finalmente se estaban estabilizando, a pesar de todas las vueltas de los últimos meses. En el fondo, sabía que había hecho todo lo posible para mantener la vida de Miguel alejada de los conflictos con Carlos. Y ahora, con el apoyo financiero asegurado, tal vez era el momento de empezar a pensar en cómo presentar al padre a su hijo. Más tarde esa noche, mientras Miguel dormía, Luciana se sentó a la mesa de la cocina, mirando los papeles que el abogado le había enviado con los detalles de la transferencia de Carlos. El monto era realmente significativo, lo suficiente para cubrir la educación de Miguel y otras necesidades a lo largo de los años. Por un momento, Luciana sintió una oleada de gratitud, pero al mismo tiempo, la desconfianza persistía. Sabía que el dinero no resolvería los problemas emocionales que Carlos había causado. No borraría los años de ausencia, ni sanaría las heridas que él había dejado. Pero también sabía que podría usar esa oportunidad para asegurar que Miguel tuviera un futuro mejor. Lo que no sabía era si podía confiar en que Carlos realmente se mantendría firme en su promesa de ser un padre presente, o si este intento de redención no era más que otra ilusión. Al día siguiente, Luciana decidió llamar a Carlos. Era hora de dar el siguiente paso, pero bajo sus condiciones. «Carlos», dijo al teléfono, sin rodeos, «recibí la noticia sobre la transferencia. Fue un buen gesto, pero sabes que no es suficiente». Carlos respondió de inmediato. «Lo sé que el dinero no compensa lo que hice, pero es lo mínimo que puedo hacer ahora». Luciana mantuvo su tono firme. «Decidí que puedes conocer a Miguel, pero va a ser bajo mis términos. No será fácil, Carlos. Él no sabe de ti. Y no voy a permitir que entres en su vida para luego desaparecer de nuevo. Si quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrar que estás aquí para quedarte».
Carlos se quedó en silencio un momento antes de responder. «Lo entiendo, haré lo que sea necesario». Luciana colgó, sintiendo que, por primera vez, tenía el control total de la situación. Ahora, las decisiones estaban en sus manos. Carlos podría intentar redimirse, pero ella sabía que el verdadero poder de decidir el futuro estaba con ella. Luciana se quedó mirando el teléfono por unos momentos después de colgar. Había una extraña sensación de alivio, pero también una ligera inquietud. La decisión de permitir que Carlos conociera a Miguel no era fácil, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Al final de cuentas, Miguel merecía la verdad. Merecía conocer a la persona que había estado ausente en su vida, aunque esa verdad viniera cargada de complicaciones. Sin embargo, todo se haría bajo sus condiciones, a su ritmo, y de una manera que garantizara la estabilidad emocional de su hijo. Al final de la tarde, Luciana se preparó para la primera presentación entre padre e hijo. Había organizado el encuentro en un parque tranquilo, cerca de su casa, donde Miguel pudiera sentirse cómodo. Aunque aún era temprano para explicarle toda la situación a Miguel, Luciana sabía que la presencia de Carlos comenzaría a generar preguntas inevitables. El niño tenía 5 años, y aunque era joven, ya estaba en una etapa de intensa curiosidad. Miguel corría por el parque, jugando con otros niños mientras Luciana esperaba a Carlos. Sus manos estaban inquietas y su corazón latía más rápido de lo normal. Se preguntaba cómo reaccionaría Miguel al hombre que, hasta ahora, era solo una sombra de su pasado. Cuando Carlos llegó, parecía más tenso que nunca. Su postura, normalmente confiada, estaba visiblemente retraída, como si fuera consciente de la responsabilidad que cargaba en ese momento. Miró a Luciana con un gesto silencioso antes de dirigir la mirada hacia Miguel, que seguía jugando sin saber lo que estaba por ocurrir. ¿Es él?, preguntó Carlos, su voz apenas audible. Luciana asintió, manteniendo sus ojos fijos en su hijo. Sí, ese es Miguel. Carlos respiró hondo. Ese momento era más grande de lo que cualquiera de los dos podía expresar. Luciana se acercó a Miguel, llamándolo con un tono calmado. Miguel, ven aquí. Quiero presentarte a alguien. El niño corrió hacia ella, con la inocencia y energía típicas de su edad. ¿Quién es, mamá?, preguntó curioso, mirando al hombre junto a ella. Luciana se agachó, poniéndose a la altura de Miguel, y le tomó sus pequeñas manos. Miguel, este es Carlos. Él es tu papá. La expresión de Miguel cambió de curiosidad a confusión. Miró a Carlos y luego de vuelta a Luciana, tratando de entender lo que eso significaba. ¿Papá?, preguntó frunciendo el ceño. Carlos dio un paso adelante, arrodillándose para estar más cerca de Miguel. Sí, Miguel, soy tu papá. Y sé que no he estado aquí antes, pero ahora estoy aquí. Quiero conocerte mucho. Miguel miró a su madre, buscando algún tipo de confirmación. Luciana, con una sonrisa suave, asintió con la cabeza. Está bien, mi amor, puedes hablar con él. Carlos, claramente nervioso, intentó hablar de manera simple. Sé que puede ser raro ahora, pero espero que podamos pasar más tiempo juntos. De verdad quiero eso. Miguel observó a Carlos durante unos instantes, y luego, de repente, dio un pequeño paso adelante y preguntó con la sencillez de un niño. ¿Sabes jugar fútbol? Carlos se rió, aliviado. Sí, sé jugar fútbol. ¿Quieres jugar conmigo ahora? Miguel sonrió, tomando el balón que había traído de casa y lanzándoselo a Carlos. La tensión entre los adultos pareció disiparse en ese instante, y Luciana sintió una pequeña oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían empezar a cambiar. Carlos y Miguel pasaron la siguiente hora jugando fútbol en el parque, riendo y conversando de manera sencilla. Luciana los observaba desde lejos, con el corazón dividido entre la cautela y el alivio. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento, ver a su hijo sonriendo mientras jugaba con su padre era un primer paso que nunca imaginó presenciar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Luciana llamó a Miguel de vuelta. Él corrió hacia ella, exhausto pero feliz. Carlos caminó más despacio, con una expresión que mezclaba alivio
y un toque de tristeza. «Gracias por permitir esto», dijo, mirando a Luciana. «Sé que aún tengo mucho que demostrar, pero ver a Miguel hoy fue más de lo que podría haber pedido». Luciana asintió, manteniéndose firme. «Esto es solo el comienzo, Carlos. Si realmente quieres ser parte de su vida, tienes que estar presente, no solo hoy, sino siempre». Carlos miró a su hijo y luego a Luciana. «Lo haré, por él, y por ti también. Aunque no merezca tu confianza ahora, seguiré intentándolo». Luciana suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. No sabía si podía confiar completamente en Carlos, pero al menos en ese momento parecía estar diciendo la verdad. Y tal vez eso fuera suficiente por ahora. «Solo quiero lo mejor para Miguel», respondió ella. «Y si realmente estás dispuesto a ser el padre que él necesita, entonces tendrás que demostrarlo con el tiempo». Carlos asintió, entendiendo las condiciones. Miró una última vez a Miguel, que estaba distraído con el balón, y se despidió con un gesto. Luciana lo observó marcharse, sintiendo que había dado un paso importante, pero que aún quedaba mucho camino por recorrer. Mientras caminaban de regreso a casa, Miguel tomó la mano de Luciana y le preguntó: «¿Va a regresar, mamá?». Luciana miró a su hijo, sonriendo suavemente. «Creo que sí, mi amor. Pero de cualquier manera, yo siempre estaré aquí contigo. Siempre».